Habiendo dicho eso, me gustaría presentar a nuestro oficial ejecutivo, CEO, la señora Chantal, quien nos va a dirigir unas palabras. Muy buenos días a todos. Espero y estoy segura que todos están muy bien. Es un enorme placer para darles la bienvenida desde Belice a todos ustedes esta mañana como la administración de la Marino Costera. Administración Marino Costero va a ser un taller de trabajo de 2 días y esta herramienta de planificación marino-costera y para el plan de manejo de la zona costera en hace 4 años, el gobierno de Belice, en septiembre de 2016, uno de los motivos principales por los cuales nos estamos reuniendo de manera virtual este día es como directora de CZMI, es en conexión con la implementación del proyecto regional, la gestión integrada de Cuenca del Recife para la región y es conocido como el proyecto MAR 2R y se enfoca en fortalecer la zona, la gestión y planificación de la zona costera integrada y en este momento me gustaría darle el reconocimiento a los representantes del proyecto de México, Guatemala y Honduras, y reconozco a la Comisión Centroamericana Ambiente y Desarrollo, CCAD y SICA, quienes están supervisando la ejecución del proyecto. También me gusta reconocer al Departamento del Medio Ambiente de Belice bajo el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente y de desarrollo completo en Belice y naturalmente no puedo olvidarme reconocer a CMZI, los colegas y socios en el manejo de la zona costera. La planificación espacial marina es una herramienta muy conocida. Así, la CZMI está sumamente complacido de estar llevando a cabo este seminario sobre la planificación marina costera y el plan del manejo costero es una oportunidad perfecta para todos los que están presentes este día para conectarse con las comunidades de los planificadores de espacial marinos y especialmente en temas costeros marinos en la región, así como aquellos específicamente abordados bajo el proyecto EMAR 2R. Nosotros creemos que practicar el intercambio de conocimientos y compartir experiencias y lecciones aprendidas para lograr una meta en conjunto está muy cerca para nosotros y este seminario capacitación en línea también va a permitir a los participantes entender principios fundamentales de MSP y entender las claves que se aplican para la planificación espacial marina. Como todos conocen, CZMI tiene el mandato para desarrollar e implementar un plan de manejo costero marino y tiene recursos, así como también equilibrar las, las necesidades actuales humanas y de recursos y para dejar atrás un futuro bien factible. Belice, a través de su plan de manejo costero marino y su sistema o su enfoque costero marino para medir los servicios para 9 regiones costano-marinas que conforman la zona costera y acumulan más de 17,000 kilómetros cuadrados, incluyendo una zona de influencia. El resultado es un equipo
de áreas marinas y costeras que tiene la intención de optimizar los riesgos para los hábitats críticos y tiene la pérdida potencial para los servicios de ecosistema, mientras que a la vez mantener el uso de la zona costera y sus recursos. Pero no voy a entrar en demasiados detalles técnicos sobre la planificación costero marina y el plan integrado de costero marino, y vamos a esperar a todas las personas que van a hablar al cerrar. Tomo esta oportunidad para agradecer a todas las personas que han trabajado todo el tiempo detrás del escenario durante las últimas semanas para organizar este evento, incluyendo el personal de CZMI y los representantes de CCAD. Ahora concluyo al agradecerles por estar aquí ahora y compartir en esta ocasión tan importante. Espero que se van a tomar plena ventaja de esta oportunidad para aprender un poco más acerca de la planificación espacial marina y las lecciones aprendidas de Belice. Favor tomar nota que también estamos muy interesados en aprender de sus experiencias en la región también. Les deseo todo lo mejor para este taller de hora y de mañana. Muchas gracias. Thanks, CEO. Muchísimas gracias, nuestra CEO. Ahora vamos a entrar rápidamente a la siguiente presentación. El señor Mario Escobedo del proyecto MAR 2R nos va a dar una generalidad breve sobre el proyecto y establecer las generalidades del proyecto de este día. Mr. Lee, soy Mario Escobedo. Me quería tomar un segundo para anunciar que las personas pueden entrar a los servicios de interpretación, así que tal vez la persona que está a cargo de eso, Sandra y Mariela, tal vez ustedes pueden informarle a nuestros colegas y los participantes para asegurarse que ellos pueden tener acceso a los servicios de traducción. Muchísimas gracias. Exactamente, en la parte de abajo les aparece el servicio de traducción. Ahí pueden escoger ustedes si es español o es inglés, como más les convenga. Thanks for that intervention. Muchísimas gracias por esa información y si nos está uniendo a nosotros ahorita, si usted puede presentarse en el área de chat para saber quién está presente y de dónde viene. Gracias, usted puede continuar. Gracias, buenos días. Un saludo para nuestros amigos y autoridades de Belice, del Coastal Zone Marine Authority and Institute, Miss Chantal, de la autoridad de instituto, Arlene Young, directora de la autoridad también, equipo del ZMI, miembros del gobierno de Belice, colegas de los países de la ecorregión del arrecife, focales representantes también de Guatemala, Honduras, México, doctora Lilian Márquez de la agencia implementadora GEF-WWF, amigos y colegas todos de la ecorregión del arrecife, tengan buenos días. Un atento saludo de parte de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y particularmente del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife de la ecorregión del arrecife mesoamericano. Para nosotros es mucho gusto poder compartir esta actividad. Agradezco muy profundamente el esfuerzo del Coastal Zone Marine Authority and Institute que para organizar esta actividad son muy aclaratorias y nos ha orientado mucho la intervención de la señora Chantal Samuels, el interés, la voluntad que tiene Belice de compartir con nosotros estas experiencias de planeación espacial marina.
El proyecto Manejo Integrado, el Mar2R Project, pues tiene un objetivo principal que es apoyar la colaboración regional en la ecorregión del SAM para mejorar la gobernanza de las capacidades locales nacionales en el manejo integrado de los recursos de agua dulce y recursos costero marinos. Y este objetivo se desarrolla a través de varias acciones. Uno es fortalecer la capacidad regional y la colaboración, creando y apoyando el marco de políticas y de regulaciones a nivel nacional y a nivel regional. También el proyecto apoya la construcción de capacidades nacionales y regionales para la gestión integrada de los recursos con el enfoque Cuenca-Arrecife y también a través del involucramiento de múltiples partes interesadas, ¿verdad? De los diferentes sectores para reducir las amenazas del SAM. En este sentido, el componente justo que mencionó Chantal, el componente 3, que está orientado al manejo integrado de la cuenca del arrecife de los recursos costeros marinos, tiene un resultado específico, un resultado muy concreto, que es fortalecer este manejo integrado de los recursos costeros marinos a través de creación de capacidades y de la planeación estratégica. Y ahí es donde, justo como menciona Chantal, es donde la actividad de hoy pues nos entra ya a poner en marcha las acciones concretas del proyecto. Cuando el proyecto fue preparado, efectivamente se plantea que la experiencia que Belice ha desarrollado es una excelente referencia para compartir con los otros países de la ecorregión del SAM, y esa es una de las razones por la que estamos iniciando con esta actividad. En el marco del proyecto, efectivamente, la idea es crear estas capacidades y fortalecer las capacidades de planeación en los países. Pues ya los colegas en adelante compartirán también lo que se está planteando hacer en México, en Belice, en Guatemala, que básicamente está orientado justo a fortalecer estos instrumentos de planeación de la costa en cada uno de los países. Y ojalá, en el marco de estas capacidades regionales, podamos en algún momento pues tener armonizados algunos criterios y algunas formas de poder desarrollar esta planeación con una visión, integrada de la ecorregión del arrecife. Sin más, creo que la explicación de Chantal sobre lo que esperamos de este taller en estos 2 días, pues es una expectativa bastante amplia. Estamos muy contentos y pues reitero el agradecimiento por la voluntad y la disposición para compartir la experiencia de Belice a nosotros de los otros países de la ecorregión, y entiendo que hay también algunos invitados de otros países. Así que muchas gracias. Felicitaciones también al equipo organizador y pues adelante. Muchas gracias. Buenos días. Thank you, Mario, for those. Muchísimas gracias, Mario, por esas palabras de bienvenida en nombre del equipo MAR2R. Y ahora vamos a continuar con las palabras de la doctora Lilia Márquez de la World Wildlife Fund y de la región también. La doctora Márquez, por favor. Muchísimas gracias, Arlie. Muy buenos días. Es un gran placer para mí como representante de la agencia WWF estar aquí con ustedes al momento que el gobierno de Belice comienza a compartir esta experiencia sobre planificación espacial marina junto con sus vecinos. La planificación espacial marina permite que los interesados, diversos e intereses que se reúnan en una en una plataforma basada en ciencia para juntos definir una visión compartida para un recurso clave.
La planificación espacial marina puede efectivamente facilitar el proceso de identificar la forma más sostenible y efectiva de manejar los recursos marinos en los 4 países, y la diversidad de los ecosistemas está abordándolo de buena manera. Tal vez saben que el informe WWF acaba de publicar su actualización última del informe del planeta viviente. Este informe es emitido cada 2 años y ofrece una evaluación general del estado de los sistemas y especies del mundo. Lamentablemente los resultados son tremendos. Globalmente estamos fallando. Todos los días estamos más cerca de tener menos las funciones ecosistemas necesarias para permitirlo vivir en la Tierra. Y si las noticias globales no fueran suficientemente decepcionantes, América Latina y el Caribe están haciendo peor. Imagínense cuáles son las oportunidades de recuperar. Si usted ha perdido 94% de las funciones de su cuerpo, estos resultados nos conducen a la pregunta, ¿vale la pena continuar luchando para mantener nuestros uso de recursos de conservación y sostenibles? El informe Living Planet Report en sí hace la pregunta y la ciencia respondió que todavía podemos revertir esa tendencia. La última sección en el informe es dedicada a modelar las diferentes respuestas y evaluar de qué tan capaces son los ecosistemas y especies de algún nivel de recuperación. Y nuestro mensaje dentro del informe Living Planet es que deberíamos de realizar esto sin tener que luchar. Necesitamos ser más inteligentes y más ambiciosos en nuestros esfuerzos de conservación. También necesitamos transformar de manera muy profunda cómo producimos alimentos. Les animo a ustedes que accedan al informe en línea. Vamos a estar compartiendo el link del informe en el chat y me alegra mucho discutir el informe un poco más con quien esté interesado. Global y regionalmente estamos en un umbral. Tenemos que entender de que si fallamos, consideramos o no consideramos cómo están críticos nuestros ecosistemas y biodiversidad en cuestión de salud, igual que nuestro bienestar, no vamos a sobrevivir. El informe nos llama a tomar acción y es relevante para todos, pero especialmente para aquellos que pueden conformar cómo nosotros nos involucramos en los recursos naturales y de la naturaleza a nivel de toda la escala. Este enfoque es efectivo para destacar los servicios de ecosistemas y los bienes, y también conduce el camino de mostrar cómo un enfoque basado en un ecosistema puede permitir a la sociedad continuar recibiendo los beneficios sociales y económicos que disfrutamos de los recursos costeros y marinos, y también permite que la identificación de soluciones basadas en naturaleza respondan a la adaptación climática. Les deseo un excelente 2 días y muchísimas gracias por su tiempo y les deseo que tengan 2 días maravillosos por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Márquez, por sus palabras y por compartir toda la información en relación con el informe Living Planet. Definitivamente es un recurso que necesitamos revisar en más detalle. Ahora vamos a continuar con las presentaciones y vamos a iniciar con los planificadores de CCMAI, Samuel Rosado, y concepto y terminología para planificación espacial marina y el enfoque de la costa del arrecife, y nos va a dar desarrollo para el plan de manejo costero marino. Muy buenos días a todos. Yo soy Samuel Rosado, soy planificador costero. Ahora me han solicitado de establecer la escena para introducir
que es el planificación espacial marina y la integración de la CZM allí. Tengo una pequeña presentación que quiero darles y la primera inicia con el video y el video está en español. Me tengo que disculpar con mis compañeros de Belice por mi español. Y yo sé que están los participantes y hay interpretación al inglés si ustedes quieren después ver el video. Así es que Para cada uno de nosotros, cada uno tiene sus propios intereses. Ha sido el sustento de los pescadores durante generaciones. Los ecologistas están decididos a protegerlo, mientras que el capitán de un portacontenedor necesita aguas profundas y un acceso directo al puerto. El tiempo es oro. Entonces, ¿qué priorizamos? Teniendo en cuenta que de la zona marina dependen la vida silvestre, la pesca y el transporte al mismo tiempo. Y si la situación se vuelve aún más compleja por la presencia de minerales que se quiere extraer o por un inversionista que planea la construcción de un parque eólico, el planificador, típicamente un funcionario del gobierno, enfrenta muchos desafíos al lidiar con estas demandas. ¿Cómo satisfaces los intereses de estas personas? ¿Cómo logras un equilibrio entre el uso y la protección del océano al mismo tiempo? La Planificación Espacial Marina, o PEM, es una nueva forma de gestionar las actividades humanas que se llevan a cabo en el océano. Es un proceso estratégico a largo plazo que orienta dónde, cuándo y cómo ocurre el uso humano. Esto puede ser útil para posibles usos nuevos o cuando las actividades afectan a la naturaleza. La PEM What happened there? minera de los caladeros? ¿Debemos desviar las vías de navegación para darle espacio a la fauna marina? ¿Podemos tener actividades de turismo y conservación al mismo tiempo en el mismo lugar? La PEM comienza con el análisis de la situación actual. ¿Qué zonas tienen el mayor valor natural? ¿Quién utiliza la zona de planificación? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno para el océano y su uso? Al recopilar la mayor cantidad de datos e información posibles, desde caladeros hasta vías de navegación, desde hábitats naturales importantes hasta yacimientos de petróleo y gas, podemos esbozar los detalles para comprender las cuestiones clave que el plan debe abordar. Luego, la PEM identifica posibles conflictos y sinergias. ¿Qué actividades se pueden combinar? ¿Cuáles son incompatibles? También se tienen en cuenta las opciones a futuro. ¿Qué tendencias se esperan en distintas industrias? La minería en alta mar parece estar en expansión. Pero ¿qué pasa si los yacimientos minerales recién descubiertos se extienden a zonas de conservación y turismo? Esto nos lleva a desarrollar alternativas y tomar decisiones relativas a la opción espacial preferida. Quizá haya que sacrificar ciertos intereses. Para llegar a un acuerdo, habrá que negociar, pero solo se puede lograr con éxito si las partes interesadas están involucradas y tienen voz en el proceso. Una vez que son acordadas las soluciones espaciales que mejor responden a las necesidades de todos y que cumplen con las metas del plan, será el momento de definir las acciones que garanticen su éxito. Podrían incluir zonas o políticas que prioricen ciertos usos, como minería o parques eólicos, o desviar zonas de navegación para darles más espacio a las ballenas. Acciones de manejo como estas deben definirse con el aporte de todos los usuarios marinos y grupos de interés para asegurar que el plan tenga el respaldo de tantas partes interesadas como sea posible. Una vez que el plan se haya acordado y adoptado, debe implementarse. De allí en adelante, guiará dónde, cómo y cuándo se llevarán a cabo las actividades de los usuarios en el espacio marino. Por último, la PEM es un proceso continuo. Requiere monitoreo, evaluación y revisión continua. ¿Está logrando lo que se propuso? ¿Cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez? ¿Qué otro dato necesitamos? Naturalmente, las cosas cambian. El clima, los intereses de los inversionistas, los políticos y sus prioridades, de tal modo que el plan tendrá que adaptarse con el tiempo. Un plan espacial marino bien hecho no solo protegerá el sustento de hoy, sino también el de las generaciones futuras.
Por esa muy buena razón, no es ninguna sorpresa que la planificación espacial marina ya se esté expandiendo a los mares y océanos del mundo. All right, so I'm sorry. I hope everybody was able to follow Muy bien, along. espero que todos hayan podido seguir de la mejor manera posible. Lo que explicaba el video es que el proceso de la planificación espacial marina es muy inclusiva. Es algo que se comparte, que se hace de manera conjunta con los actores interesados, todas las personas. To do with the coastal zone and coastal resources. So some of the key things to understand before you sort of get into marine spatial planning is, what is meant by marine spatial planning. And marine spatial planning is a practical way to create and establish a more rational organization of the use of marine space and the interaction between its uses. To balance demands for development, the need to protect marine ecosystems, and to achieve social and economic objectives in an open and planned way. So in order for you to have successful MSP, because I will refer to it as MSP for the rest of this presentation. For effective MSP, first of all, it needs to be ecosystem based. So it has to include, it has to balance that ecological, economic, and social goals and objectives that you have for your coastal zone. And so everything must be done in light of preserving your ecosystem base. Next, it has to be integrated, meaning that all sectors and agencies across the board need to be involved. This includes government agencies, civil, private, everybody. Next, it has to be place-based or area-based. So it has to be targeted. It has to have a specific focus, and that will really dictate how your process will go. It has to be adaptive, meaning that it has to be capable of learning from experience. In dealing with MSP, you really need to be very flexible throughout the process, because the best planners in the world lay out a plan in the beginning, and at the end, figure out that they maybe achieved, or it went along with maybe 50% of what they had envisioned, because things happen. It's very dynamic and things change on the go, and you have to be very receptive to that change. Next, it has to be strategic or anticipatory, meaning that it focuses on the long term. And so in going through, it makes no sense to plan solely for today. I mean, the whole purpose of planning is to plan for the future. And so you have to be, in everything that you do, focused on that long term. And finally, it has to be participatory. So stakeholders have to be actively involved in the process. And from our experience, this participation leads to a sense of ownership of the process. And once there is ownership of that process, then you find that people tend to trust it, and they tend to follow along as best as, or as much as possible. So in Belize, our vehicle for MSP is the Belize Integrated Coastal Zone Management Plan. We utilize this, this plan as that framework for how we would achieve those goals that we had set out early in the process, that Marine Spatial Planning, or MSP, would help us with. And so this document by itself is actually split into 2 volumes. Volume 1 looks at issues for national action. This national document was created using the bottom-up approach, meaning that it built on local or regional level planning, and then we scaled it up to national level. There's a volume 2, which is a set of 9 regional coastal zone management guidelines for each planning regions that we created along the process. And MSP was central to this process and allowed CZMAI to sort of put the pieces of the puzzle together in a way that made sense. So MSP is responsible for us understanding really what is happening with our coastal zone in an easier way, in a more participatory way. So the process of utilizing MSP for the creation of the plan
really began with us identifying a need for it. So you really need to consider whether or not MSP is a solution to your problem. And so this need for Belize was conceptualized during a meeting in the late 1980s, during which a group of stakeholders recognized the need for a way to look at the coastal zone, since there was, in response to an increasing demand on coastal resources. As a result, in 1998, this Coastal Zone Management Act was passed, which established the CZMAI as the mandated agency to fulfill this role. Once established, the CZMAI received funding through a subvention from GOB and the United Nations Development Program, a grant to begin work on the creation of the ICZM plan. So that's where that's where the second one kicked in. We obtained financial support. Much of this funding was used to gather that and compile preliminary information, including the creation of a strategy document which sets forth the way in which we will go about creating the plan, as well as a set of keys development guidelines, which would look at the coastal area, individual islands, and figure out what are the goals and objectives of these islands. The funding from the UNDP lasted from 1998 until 2005, and then there was a bit of a lull in our activities. And then from 2008 to 2016, the government of Belize revitalized the process, and CZMAI was able to finish and finalize the plan with the help of additional funding from the Summit and Oak Foundations. So next is the organized stakeholder participation. As a part of that step, the CZMAI also had to decide how stakeholder participation would be organized for this process. In that regard, the CZMAI decided that stakeholders would be consulted on all levels and include users, managers, and policymakers. So we looked at everybody involved, all the people that utilize the resources, that rely on the resources for their livelihoods, and they were invited to the table. So that was how we wanted that participation to be. So really, now when you look at the process itself, because what I mentioned before was that preliminary step, you know, your sort of pre-planning, if you would, or pre-planning, if you will. And so our MSP process can be broken down into 4 major set of activities or steps. The first step is organizing and pre-planning. During this step, the CZMAI assembled its team of experts that would be responsible to undertake this process. The term experts in this process is used loosely, since for this process to be successful, it was important for CZMAI to accept that the true experts in this process are those users that utilize coastal resources on a daily basis. So we had to be very humble in this process for us to make it work. Next, the CZMAI had to define the principles, goals, and objectives of the process. This was done early on through the creation of the strategy document that I had mentioned before. Next, the boundaries and timeframes needed to be established. Therefore, the CZMAI had to spatially demarcate the entire area of interest, which at first was limited by the legal definition of the coastal zone in Belize, which is from the mean high water mark to the extent of the territorial sea. However, it was later determined that for successful planning, 3 kilometers inward from the coast needed to be, since the effects of land-based activities directly and indirectly influence the coastal zone. Following this, the CZMAI needed to determine the time frame during which anticipated uses would be considered. So our projected time frame. So whether we would look at activities or plan for activities on a 15-year time frame, or 20-year, 25-year. We chose 15 from 2015 to 2025. So now the second step, or the second set of general steps, is to define and analyze the current use.
First, the CCMAI created a baseline using existing information. Belize has no shortage of plans, policies, strategies, documents, etc. And so we made a baseline using the information that had already been approved and consulted upon. Important to this baseline is the mapping of ecosystems, important sensitive habitats, including mangroves, corals, seagrass beds, and as well as where people are doing activities. Next, with the help of stakeholders, an assessment of human use activities was done. So we identified those activities that potentially conflict and those that were complementary. And then finally, those current uses were mapped or put spatially on a map. The third set of major steps is to define and analyze future conditions. So we had all the current activities laid out on maps. And so now we needed to do that anticipatory step, whereby we try to figure out what would happen in the future. And so the CCMAI team, along with their stakeholders, tried their best to anticipate future coastal resource use and demand over the time frame selected at the beginning of the process. To aid in this, 3 hypothetical management scenarios were considered. First, a conservation future whereby environmental sustainability was at the forefront of decision making. Secondly, the opposite future scenario was considered whereby development was prioritized by management regime as the underlying reason for all decisions that were to be made. And then the third was a more balanced future called the informed management scenario, in which the economic needs of the country was balanced with sustainable resource use. Under each scenario, stakeholders depicted how they believe use zones would change, giving them sort of insights as to how they feel their use zones would be affected by different management regimes. Finally, the CCMAI investigated the consequence of each future scenario through the use of a GIS-based ecosystem service valuation tool called Marine Invest. And you will hear all about Marine Invest in a little later on in a couple subsequent presentations. But just to give you a brief explanation, the modeling tool allowed stakeholders to see the value of the loss of ecosystem services that resulted from human use under the various scenarios. So it basically showed them the consequences of where they did their activities. And it explained, the value of that loss using a wide array of socioeconomic metrics or measures that made the information relevant. So that is the key to this process, is to make the information very relevant to stakeholders all across the board. Using those outputs, stakeholders were able to determine that the informed management scenario was the best way forward for Belize. So having looked at the consequences of all the different scenarios using this modeling tool, the stakeholders then made the decisions that the informed management zoning scheme was the way to go. So now the last step in the general MSP process that we utilized for the plan was, of course, preparation and approval of the ICZN plan. First, with the help of the stakeholders, a first draft was produced. This first draft was then taken to the various communities to be discussed at public meetings for comments and feedback, as well as validated by the general public, managers, policymakers, and government officials. After all feedback has been received and incorporated, the document was then finalized and tabled in cabinet for approval. Oh, I just realized I didn't touch the slide. I'm very sorry. All right, so once the plan has been created or finalized and adopted by government, the simultaneous implementation and monitoring evaluation phases began. These phases were allowed to run for 4 years, after which there is a mandatory review period. This mandatory review is to account for the fact that issues evolve over time and must be adapted to and readdressed regularly.
So now I spoke a lot about the MSP process and in the background, we were taking advantage of what we call the ridge to reef approach, because in looking at the marine or the coastal marine areas in general, we need to understand that this area is not isolated from the effects of land use that come from the shore. And so that is where this whole ridge to reef approach comes in. And so just to highlight, the ridge to reef concept is a holistic approach that takes into consideration all the environments from wetlands and mountains in elevated areas and their potential impacts downstream past the shoreline to the coral reefs fronting the land. And so in our process, we incorporated the ridge to reef concept in many ways. First of all, we have this 3 kilometer zone of influence, which we considered in all of our planning to account for all of those communities that exist along the coastal zone of Belize that have that direct or indirect impact on the marine coastal realm. And so this is one of those things that we added into our MSP to strengthen the results that we would get. Next, we considered all of those upstream activities as a human use that would impact the coastal zone. So you have all of this agriculture happening upstream, and then they, of course, will feed into rivers and streams that would empty out into the coastal zone. That acknowledgement of the agricultural runoff that occurs is a part of that ridge to reef approach that you need to monitor, plan for, and as well advise accordingly. So with that, I end my presentation. Thank you very much for your attention, and I believe that we have some time for questions now. Yes, we can take some questions. If there's anyone who would like to ask a question, you could raise your hand or you could type it in the chat box. If we're not able to respond to all at this time, we could definitely respond later on in today's session. I think it's Scarlett Inestrosa from Honduras wants to request something, but Scarlett, tienes apagado tu teléfono. Okay, I think we are okay. Okay, thanks, Samir. If there is no questions at this time, then we will move on to the next presentation. We have the Natural Capital team joining us. We have Dr. Mary Rockelshaws as well as Katie Arkema. And the Natural Capital Project was very instrumental as a key collaborator in the development of the ICZM plan. They led the mapping and modeling aspect of the preparatory stages, and so we acknowledge their effort in contributing immensely to this process, and they will also share with us today their role as well as some of the benefits from their inputs into the process. Thank you, Arlene. Did we want to do a, should I start my presentation now? I wasn't sure if we were doing a photo. It will be after the presentation. Okay. Thanks.
Okay, good. can Let go me see if ahead. I'm sharing. Thank you so much. Can you guys see my screen? Yes. And it's not full yet, is it? Okay, here we go. That look okay? Yes, that's good. Okay. Thank you so much, Arlene and Chantal, for inviting me. Yeah, as Arlene mentioned, I'm the managing director of NatCap, we call ourselves. And we work all over the world, but one of our favorite ongoing engagements is with CZMAI and other collaborators in Belize. So I'm going to use the Belize example as a way to tell you more about NatCap and how we work. And we're really looking forward to continuing our work together in the region. So what we do in short is a different kind of science engagement. We bring information to people, as Samir said so well, who know very well and are the experts about marine systems and coastal systems in Belize. So we know, and we saw firsthand, we started working with Belize CZMAI in the almost 10 years ago. Belizeans have a very strong intuitive feel about the benefits that coastal and marine ecosystems bring to you for your tourism, for your lobster fisheries, commercial and artisanal, and also for the protective values that coral reefs and mangroves and seagrasses bring to your communities. The hard part is moving beyond that intuition and saying, in a quantitative way, how much protection or restoration of these valuable habitats will help me, and where, because there are multiple uses, as Samir really nicely laid out. So that's where NatCap can come in and help provide some of that spatial quantification of the values of these marine ecosystems. And as you all know, there are many, many values of ecosystems, also called ecosystem services, or sometimes people call them nature's contributions to people. They're very diverse, and there are many, many in the coastal zone in Belize that we helped focus on with your decision-making process that Samir just laid out. So NatCap in general, what we do is we bring three real strategies to really try to get to the shared goal that I think everyone on this webinar probably has, which is trying to enable decisions that will let people... De facilitar decisiones para que la naturaleza y las personas puedan ser plenos de la mano. NatCap se basa en la ciencia, es un proceso muy interactivo, integrador en Belice y en otros lugares. Llevamos nueva tecnología y también llevamos a socios. Hablaré sobre cada uno de estos brevemente utilizando el ejemplo de nuestro trabajo en Belice. Nuestra experiencia se fundamenta al trabajar en esas demostraciones en todas partes del mundo. Tenemos más de 100. NatCap creo que tiene unos 12 años de edad alrededor. Hemos tenido estas participaciones científicas con personas que quizás quieren tomar en cuenta el valor de la naturaleza en sus decisiones, y realmente ha aumentado el entendimiento científico al incorporar ese conocimiento local y la pericia local para hacer los modelos. Y luego aquí en esos lugares, esos puntos en el mapa, ellos aprendieron los modelos que ellos ahora utilizan, que hemos ayudado a co-desarrollar. Esa información y el entendimiento realmente ha mejorado muchísimo de formas muy diversas. Ahora les mostraré un poco más sobre el punto de este mapa que representa a Belice. Aquí estamos trabajando con el ICZM. Aquí está Chantal Samuels con la científica en jefe Katie Arkham de NatCap en la presentación del último plan para su aprobación para el ICZMP en el 2016. Este proceso se diseñó, como mencionó Samir, el ZMI. Entonces nuestros científicos realmente estaban encantados de trabajar con los expertos locales en los comités
de asesoría costera. Utilizamos distinto tipo de participaciones. Tuvimos un juego que se llamaba Best Coast Belize, para que las personas entendieran un poco mejor el valor de los hábitats costeros y la naturaleza espacial de estos hábitats, cómo esto brinda valor para la recreación, el turismo, la pesca y reducir la vulnerabilidad, pero realmente no es el mismo valor en todos lados. Estos juegos que nosotros jugamos realmente logró que las personas brindaran su intuición y su pericia local, y luego los expertos de Belice, de la universidad, de la zona costera y de otras agencias gubernamentales nos brindaban mapas con buena información sobre la distribución de estos hábitats subyacentes críticos. Se revisa esto en reuniones con participación comunitaria. Tuvimos varias participaciones iterativas en donde les decíamos, bueno, estos son los datos que nos brindaron. Podemos ingresar los modelos de open source en BEST, como mencionaba Samir, luego mostrar los mapas y ellos nos decían se les olvidó tal información o esta otra información. La interpretación y los datos mismos se desarrollan de manera iterativa con los expertos locales. Luego, para esa ciencia, una vez que esos datos se han recopilado de esta manera iterativa, cada uno de los modelos que NatCap co-desarrolla con los expertos, en este caso en Belice, todos tienen el mismo flujo general. Usualmente empieza, como Samir estaba explicando, con escenarios. Escenarios que son las visiones y valores de las personas, las expectativas de la gente de Belice o del lugar en donde se esté trabajando, y luego cómo esos escenarios cambian el ecosistema en su estructura y la función. Luego, cómo este cambio en la función del ecosistema, como en este ejemplo que tenemos abajo, cambio en la extensión de manglares y las condiciones hidrodinámicas, cómo este cambio da lugar a otro cambio en servicios de ecosistemas. En este ejemplo puede ser erosión que se ha evitado o se ha evitado las inundaciones de tierras privadas o públicas. Y luego también esto lleva a un cambio en el beneficio social. Esto puede ser, en el ejemplo, personas, infraestructuras que ya enfrentan un riesgo reducido debido a la protección o restauración de los manglares. O en otros casos también podemos monetizar este valor, decir, en dólares beliceños, cuánto daño se evitó a raíz de este proyecto de restauración de manglares. Ese es el modelo que los cálculos de INVEST realizan. Esto da lugar a métricas muy diversas. Hay dos cosas que me gustaría enfatizar con esta diapositiva. Esto fue para el plan de 2016 y muestra los beneficios principales que el ICZM y que los comités de asesoría costera ayudaron para desarrollar para poder simplificar el problema. Los valores de estos tres hábitats, corales, manglares y pastos marinos, para la pesca de langostas, eso se pudo cuantificar en cuanto a la pesca o los ingresos, y también esos hábitats para el turismo se pudo expresar, cuantificar en días de visitantes y también en gasto de los turistas, y la protección costera. Eso se expresó como tierra protegida y también los daños evitados. Entonces, estas monedas de valor de los ecosistemas fueron identificados por los beliceños, quienes luego tomarían esta información y la utilizarían para implementar el plan. Entonces, a veces los dólares son la mejor métrica de valor, pero a veces también puede ser algo como una métrica biofísica. Otra cosa que me gustaría mencionar es que para los científicos, este proceso de participación es muy enriquecedor. Nos ayuda a aprender mucho más sobre el sistema. Estos escenarios que se muestran en las columnas, Samir los mencionó, el escenario de gestión informada no únicamente fue, hagámoslo una sola vez, pensemos sobre cuál sería la mejor manera de hacer algo
entre un escenario de desarrollo pleno y un escenario de conservación, un punto medio. No, se construye de manera iterativa unas 3 o 4 veces con estas comunidades, con estos comités de asesoría costera, el ICZM y otros expertos. Así que a lo largo del tiempo aprendimos sobre qué ubicaciones de cada actividad en esos escenarios y qué compensaciones serían las más importantes y en donde se podrían encontrar los escenarios en donde todos salieran ganando. Ese escenario mejoró mucho más a lo largo del tiempo a medida que el entendimiento de las personas se fue ahondando, a medida que observamos los resultados y luego íbamos cambiando algunas actividades en ese escenario. Entonces ahora se ha vuelto realmente un caso de referencia para la comunidad científica sobre cómo llevar a cabo el desarrollo de escenarios para el MSP. Y luego la ciencia en sí está evolucionando y Samir y Arlene y muchos de ustedes que están en este webinar son parte del proyecto de una costa inteligente junto con México, Honduras, y Guatemala y Belice. Y ahora hay un enfoque que es mucho más de la cuenca del Arrecife. Siempre sigue siendo el mismo código de ciencia evolutiva, pero algunas de las condiciones y actividades que están en tierra también, y todo se está llevando a cabo en la zona cuando es tiempo para los científicos y es crucial para la conservación y otros resultados de políticas. Entonces, tengo unas cuantas diapositivas más. Esa fue la parte científica de nuestra estrategia de MART-2R, la otra es de tecnología. Es muy importante pedir que o resaltar que usemos no solamente la mejor tecnología para obtener información, y hay personas que están en este webinario que están usando nuevas tecnologías muy innovadoras para realmente mapear y modelar estos recursos como de pastos marinos y zonas costeras para obtener mejor información, y también las herramientas de software de fuente abierta también se está utilizando, y muchas de las herramientas de fuente abierta se capitalizan, que está usando la CZM allí ahora en Belice para continuar reiterando. La ciencia continúa mejorando el contenido de estas herramientas de software, y los usuarios de los software ayudan a la ciencia en general y para tener un mejor entendimiento cómo funcionan los sistemas. Y luego, todos ustedes conocen esto muy bien. Este es más nuestra diapositiva donde nosotros nos enorgullecemos de hablar. Benefits have accrued from the incredible plan that you developed and approved, and UNESCO has called it a gold star example of a plan based on all the marine spatial plans they've seen around the world. The other thing that we have done in NatCap is really just take advantage and acknowledge the critical importance of not only trust among the people who work on these systems over the years, but also the networks and the leadership. So when we worked with and first met Chantal to be doing the Coastal Zone Plan, we also met very soon in the process Nadia Bood from WWF, who many of you know, and then Cassandra Rogers, who is with the Inter-American Development Bank. And these sorts of networks of Chantal and Nadia and Cassandra has helped spread the lessons from Belize. We did another big pilot demonstration in the Bahamas with the Inter-American Development Bank, learning from and spurred by the innovations in Belize. And now we're developing with IDB a standard approach and toolkit for coastal resilience planning for their entire Latin America and Caribbean region. So this is how we really are thrilled to see the network power, and through these partnerships and innovations and lessons from Belize, as you modify your coastal zone plan, it will be wonderful to share that throughout this network as you are in the MAR already. So that's all the end of my presentation, and I'd be happy to take any questions if we have time, Arlene. Thanks everyone for listening.
Thanks for that excellent presentation, Dr. Ruckelshaws. We do have some time for questions. If anyone has, they could type it in the chat box or they could raise their hands and we will get to them. Okay, if we don't have any questions, I had mentioned earlier via the chat box that we wanted to get a group picture of us on the screen. If you could kindly turn on your cameras so we could get a picture, and then we will go for a 10-minute break and we will be back. So everyone can turn on their cameras. Mariela, will you be taking the photo or doing the screenshot? Yes, yes. Okay. Mariela, ¿tú nos avisas? Sí, ya tomé. Okay. So we are okay? You're good? Yeah. Okay. Yes, okay. Thank you, Mariela. Thanks, Mariela. So it's a little around 10 past 10 o'clock in Belize time. So we will take a 10-minute break and we return at 10:20 for the second part of today's session. Ahorita en la mañana.
¿Qué vamos a hacer?